Descubre el extraordinario secreto que transformó la basura barata en lágrimas de arrepentimiento. Alejandro, un joven de 22 años, pasaba sus días encerrado entre estantes repletos de productos que parecían recordarle constantemente los días monótonos que habían delimitado su vida. Cada tortilla recién hecha que salía de la comal de su madre se mezcla con el aire perfumado de frutas y verduras, pero para él ese aroma solo era un recordatorio de lo que nunca podría ser. Las viejas herramientas de su abuelo, oxidadas y cubiertas de polvo, eran el símbolo de generaciones atrapadas en un ciclo del que deseaba escapar. Sentía que todo lo que lo rodeaba era basura barata, una prisión que lo mantenía atado a un destino del que no sabía cómo liberarse. Las noches eran las más destructivas. Mientras el pueblo se dormía, él permanecía despierto, enredado en sus pensamientos. La expectativa de su padre, las miradas llenas de desdén de los vecinos que consideraban ridículo su sueño de ser ingeniero. En su interior se libra una guerra feroz entre el deseo de lograr algo grande y el peso de la tradición, como si cada ladrido de un perro en la calle le recordara que cada decisión ya había sido tomada por otros antes que él. La desesperanza lo asediaba, y cada vez que intentaba imaginar un futuro diferente, se sentía como un niño asustado ante un abismo. Fascinado pero aterrorizado a la vez, empezó a organizar el desván de la tienda. Encontró un viejo diario, las páginas amarillentas contenían garabatos de su abuelo. Él había sido, en su juventud, un innovador. Alejandro no lo sabía. La mente de su abuelo había diseñado herramientas que marcaron la diferencia en el pueblo. Podía sentir que, en esas páginas, había una chispa de esperanza. Pero ese destello de creatividad le generó un dilema incómodo. ¿Realmente quería seguir el legado de un hombre que había sacrificado sus sueños por la familia? Su corazón se debatía entre la admiración y la frustración. Era el momento que tanto había anhelado. La idea de convertir esos objetos desechados en algo útil empezaba a tomar forma. Pero, cuando cerraba los ojos, el ruido de su entorno regresaba, y esa voz interior se alzaba en un eco perturbador: no puedes. No eres lo suficientemente bueno. La presión del fracaso lo agobiaba, y la siempre presente mirada crítica de su comunidad lo seguía como una sombra. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Tan pronto como Alejandro se sentó frente a su mesa, el temor abrumador del que dirán lo envolvió. La noche anterior al evento que podría cambiar su vida era un caos de emociones. ¿Y si las personas solo veían la basura en la que él había depositado toda su energía creativa? ¿Y si no era suficiente? Su mente era un torbellino de dudas y anhelos. Cada hoja del diario se convertía en una pesada carga, y su ansia por una vida diferente era casi insoportable. La ansiedad lo mantenía alerta, escuchando el silencio abrumador, como si el destino le estuviera sonriendo burlonamente. En un instante, un profundo vacío lo rodeó. Justo antes de presentar su trabajo, la sensación de angustia se intensificó. Una pregunta se retorcía en su mente: ¿será suficiente para romper las cadenas de su legado familiar? La respuesta no era clara, y el momento culminante se acercaba. Su pecho palpitaba en un ritmo acelerado. La sala llena de rostros expectantes lo miraba esperanzada. ¿Estaría él listo para transformar su historia o simplemente dejaría que se desmoronara entre sus manos? El aire se llenó de un silencio casi palpable cuando Alejandro se levantó. Cada paso hacia el podio resonaba como un tambor en su pecho, un recordatorio de que no había vuelta atrás. Las miradas de los asistentes lo atravesaban, interrogantes y cargadas de escepticismo. Sabía que esa era su oportunidad, pero el peso de la expectativa lo ahogaba. Al comenzar a hablar, su voz tembló. Las palabras se articularon con esfuerzo, pero poco a poco, la historia de su búsqueda fue fluyendo.
Había trabajado incansablemente en un prototipo, una herramienta hecha con esos objetos olvidados. Era más que un producto, era un símbolo de resurgimiento frente a la desilusión. Con cada palabra, se aventuraba en ese abismo de dudas, tratando de convencerse de que valía la pena esa lucha interna. Mientras sus manos gesticulaban nerviosamente, sentía como la adrenalina lo impulsaba, convirtiendo su miedo en una chispa de determinación. El diario de su abuelo resonaba en su mente. Las anotaciones sobre mecánica y diseño se amalgamaban con su propia experiencia. La creación de su herramienta era un puente entre dos generaciones. Pero la voz crítica que habitaba en él seguía susurrando. ¿Qué pasa si fracasas? ¿Qué dirá la gente? A medida que avanzaba con su presentación, su tono se tornó más firme. Compartió cómo cada pieza de su creación había sido recopilada de lo que otros consideraban desechos, llenando un vacío en su comunidad, una herramienta para facilitar las labores del campo. La idea de ser el catalizador de un cambio lo motivaba. Sin embargo, al mirar a la multitud, una sombra de duda lo invadió. Se interrogaría eternamente si aquel esfuerzo sería reconocido o si solo se vería como una simple imitación de su abuelo. El clímax de su intervención llegó cuando mostró su prototipo. Un mudo instante de conexión lo envolvió. El público estaba impresionado. Las miradas previas de escepticismo empezaron a abrirse a la curiosidad. Pero al final, solo necesitaba una voz que lo respaldara. Con un gesto casi instintivo, Alejandro extendió su mano hacia la primera fila, donde su padre se sentaba. La tensión entre ambos era palpable. Su relación había sido un terreno espinoso, plagado de expectativas y desilusión. Después de un momento que pareció eterno, su padre se levantó. Ante el silencio, Alejandro se enfrentaba ahora a su mayor enemigo, su propia inseguridad. Las palabras de su padre podrían cambiar su destino, pero ¿sería la aprobación que él tanto ansiaba? La mirada de su progenitor se mantuvo fija, mostrando una mezcla de orgullo y sorpresa. Finalmente, su padre asintió. «Vas en el camino correcto, hijo». La frase rebotó en la sala como un eco, resonando en su interior, y Alejandro sintió un torrente de emociones. Por primera vez, esa aprobación no solo era un reflejo de lo que siempre había deseado, sino un reconocimiento de sí mismo. Sin embargo, una inquietud permaneció. Sabía que esta era solo una victoria parcial. El camino por venir no se vislumbraba fácil. Las dudas y el miedo aún lo acechaban, pero algo había cambiado. Era consciente de que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Se enfrentaría tanto a su legado familiar como a las expectativas externas, luchando por forjar su propio camino. El evento culminó con aplausos, pero Alejandro sabía que aún quedaban batallas por librar. Mientras salía del escenario y la sala se sumía en la ovación, una única pregunta tomó forma en su mente. ¿Seguiría luchando por su sueño, aun cuando el mundo parecía decirle que no podía? Esa incertidumbre lo atrapaba. Las sombras del futuro se cernían sobre él, listas para retar la nueva luz que había empezado a brillar dentro. El momento de la verdad lo aguardaba en los días próximos. Tendría que enfrentar a quienes siempre lo habían menospreciado. ¿Se convertiría en el héroe de su propia historia o sucumbiría ante el peso del pasado que aún lo perseguía? Las horas posteriores a su presentación fueron un torbellino de emociones, pero más que un alivio, el aplauso resonaba en su mente como un eco incesante. Mientras caminaba por las calles, la adrenalina comenzaba a desvanecerse, dejando al descubierto una sensación abrumadora. El verdadero desafío iniciaba ahora. Alejandro ya no podía ignorar la voz interna que le recordaba lo que estaba en juego. La aprobación de su padre era un bálsamo, pero no negaría que las críticas de aquellos que lo rodeaban se manifestaban como una sombra persistente. La idea de presentar su prototipo en el entorno profesional parecía, en la distancia, un camino lleno de obstáculos. Había un profundo dilema en su pecho. ¿Era suficiente una sola validación o necesitaría demostrar su valía ante el resto del mundo? Decidido a enfrentar la realidad, se sentó en su taller al día siguiente, rodeado de herramientas y materiales que habían sido considerados desechos por otros. Cada objeto en su espacio tenía una historia, una conexión. Aunque había creado una máquina, el verdadero reto era demostrar su utilidad.
Comenzó a trabajar en nuevas versiones de su prototipo, buscando optimizarlo y encontrar maneras de ampliarlo. Las pequeñas victorias se fueron acumulando. La función mejorada de su herramienta hacía que el trabajo fuera más sencillo. Pero incluso esos logros estaban teñidos por el miedo a que no fueran suficientes. Una parte de él ansiaba el reconocimiento, mientras que la otra se lamentaba por su propia inseguridad. En las noches solitarias, su mente viajaba hacia esos momentos en que había sentido que todo podría desmoronarse, cada vez que alguien ponía en duda sus capacidades. Estas memorias se volvieron un combustible para su determinación. El camino hacia el éxito siempre tenía sus espinas. Después de días de intensa labor, decidió acercarse a un concurso local de inventos. Era la oportunidad de mostrar su trabajo, pero también de someterse al juicio de otros. El día del evento, Alejandro se encontraba ansioso. Cada sonido del entorno le recordaba lo que estaba en juego. Se sintió como si estuviera parado de nuevo frente al podio, pero esta vez no solo quería convencer a su padre. Necesitaba sostener su propia verdad. Al hablar frente al jurado y los asistentes, la voz firme que había desplegado el día de su presentación se encontraba ausente. El nerviosismo lo abrumaba mientras expuso su idea. Las opiniones divergentes lo acechaban como un recordatorio de sus temores. Sin embargo, recordó las enseñanzas de su abuelo, las anotaciones que le instaban a trabajar con pasión y dedicación. Las balas de la crítica, pensó, podían ser transformadas en herramientas para su crecimiento. Salió de la entrevista sintiéndose un poco más ligero, aunque el resultado todavía lo acechaba. La espera se sentía interminable, un eco de sus inseguridades. Pero, justo antes de que el ganador se anunciara, un sentimiento nuevo lo invadió. ¿Y si era suficiente ser valiente, sin la validación externa? El momento de la verdad llegó cuando se anunciaron los resultados. Su corazón pareció detenerse, el nombre del ganador resonó en el aire. Aunque no fue el elegido, lo que recibió fue una valoración constructiva. En sus palabras, sentía que cada opinión era un ladrillo en la construcción de su camino hacia el éxito personal. De vuelta a casa, Alejandro experimentó algo que nunca había sentido antes. Su autoaceptación comenzaba a gestarse. La luz interna que había comenzado a brillar dentro de él en el auditorio se mantenía viva. Sin embargo, la alarma que nunca se apaga lo impulsaba a seguir. Mientras su mente se ocupaba de estos pensamientos, una idea diferente surgía. ¿Cuál sería su próximo paso? La búsqueda de su propio camino lo llevaría a lugares que ni siquiera había imaginado, y cada paso, repleto de incertidumbre, podría ser la clave para abrir nuevas puertas o confirmar sus miedos más profundos. El silencio en su taller se había vuelto un espacio íntimo para la reflexión. La luz del atardecer se filtraba a través de los ventanales, iluminando los trozos de metal y plástico que una vez fueron desechos y hoy eran parte de un sueño germinante. Alejandro miraba su prototipo con una mezcla de admiración y escepticismo. Esa creación, que había sido motivo de su autoaceptación, ahora también era la raíz de un nuevo tipo de ansiedad. El eco de la valoración constructiva que había recibido en el concurso resonaba en su mente, instándole a ir más allá. La crítica y el apoyo habían dejado una marca profunda. Alejandro comprendía que la próxima etapa no solo requería perfeccionar su invención, sino también inmovilizar sus inseguridades. Decidió que su siguiente paso sería explorar el impacto real de su herramienta. La idea de llevarla a un entorno práctico lo llenó de entusiasmo, pero también de miedo. La realidad podía revelarle sus límites. Con ese propósito en mente, se planteó una serie de reuniones con profesionales en campos diversos que podrían beneficiarse de su invención. Quería escuchar a personas que, como él, luchaban por encontrar formas más eficientes de trabajar, y ver su prototipo en acción. A medida que se acercaba a estos encuentros, empezó a preparar un discurso que no solo presentaba su invento, sino que también describía su propio viaje. La vulnerabilidad era un arma poderosa, exponer su proceso de creación podía resonar en otros. La primera reunión fue con un grupo de jardineros comunitarios. En el instante en que sus ojos se encontraron, Alejandro sintió tanto el temor a la crítica como la posibilidad de conectarse. Se presentó, hizo un relato sincero sobre sus tropiezos y victorias. Cuando finalmente mostró su prototipo, su corazón latía con fuerza.
consciente de que cada palabra y cada movimiento eran una exposición de su esencia. A medida que los jardineros empezaron a explorar su invención, las sonrisas y la curiosidad se hicieron evidentes, y en su interior, Alejandro sintió una chispa de esperanza. Los comentarios fueron variados. Algunos plantearon críticas sobre su diseño, otros expresaron cómo podrían adaptar la herramienta a sus necesidades. Uno de ellos, un anciano con manos callosas, miró a Alejandro a los ojos y con una voz profunda, le dijo: «No todos los días vemos a alguien con valor para compartir su camino, eso ya es un triunfo». En ese instante, Alejandro comprendió que el éxito no consistía solo en ser el mejor inventor, sino también en ser un constructor de conexiones genuinas. A medida que realizaba más presentaciones, su inseguridad se transformaba lentamente en confianza. Más allá de las críticas técnicas, Alejandro se dio cuenta de que había algo más que aprender de cada interacción. Había un intercambio de perspectivas, un crecimiento mutuo que desdibujaba las líneas de competencia. Esa búsqueda de validación externa que una vez lo había consumido comenzó a desvanecerse. Cada encuentro no solo enriquecía su invención, sino que también alimentaba su espíritu y le enseñaba a valorarse sin el peso de la comparación. Sin embargo, una sombra persistía. Había un grupo de empresarios cuyo juicio aún le generaba inquietud. Su interés por su herramienta era tentador, pero también lo llenaba de un profundo temor al rechazo. ¿Sería capaz de presentar su invención ante ellos? Alejandro sabía que este sería un nuevo umbral en su viaje. Era el momento de confrontar directamente su miedo y dar un salto hacia lo desconocido, con la certeza de que el aprendizaje era la verdadera meta en este camino. Mientras organizaba sus pensamientos para esa presentación inminente, una nueva idea surgió. ¿Y si invitaba a algunos de los jardineros para que compartieran sus experiencias? Crear un espacio donde pudiera combinar su invención con las historias de quienes la utilizaban podría transformar la relación entre el creador y los consumidores. ¿Podría esta unión ser su arma más poderosa para conquistar su inseguridad y validar su trabajo? Así, con una mezcla de emoción y ansiedad, Alejandro comenzó a planear su presentación. La batalla interna continuaba, pero esta vez sentía que su valor para escuchar y aprender superaba cualquier duda que pudiera surgir. El horizonte parecía abierto y lleno de posibilidades, y en su núcleo una nueva luz brillaba. Sin embargo, el ecosistema empresarial podía ser impredecible, y eso lo mantenía alerta. ¿Sería capaz de llevar la voz de su comunidad a la sala con los empresarios o terminaría sucumbiendo nuevamente a sus temores? El desenlace estaba más cerca de lo que imaginaba, y cada paso podría acercarlo más a la resolución de su propio dilema personal. Los días previos a la presentación ante los empresarios se convirtieron en un torrente de preparación. Alejandro sentía una mezcla de ansiedad y anticipación que lo mantenía despierto por las noches. Mientras revisaba las notas que había tomado tras cada encuentro anterior, se percató de un hilo conductor. Las historias de los jardineros y su conexión con la herramienta eran poderosas, pero él también necesitaba contar la suya de manera efectiva para resonar en el auditorio. Se propuso iterar su discurso, incorporando fragmentos de sus conversaciones anteriores. No era solo un invento, era el reflejo de su viaje, de sus fracasos y redenciones. Palabras sobre sus inquietudes y momentos de duda llenarían el vacío que temía. Podría hacer que su mensaje se sintiera vacío. Fue entonces cuando decidió que no solo hablaría de su herramienta, sino de cómo lo había guiado en el camino hacia su autoaceptación. El día de la presentación llegó como un huracán. El ambiente era tenso, y Alejandro, con su prototipo a cuestas, se sintió pequeño frente a la multitud. Era un espacio estricto y corporativo, lleno de miradas inquisitivas que lo evaluaban. Sin embargo, al entrar, una voz interior le susurró que las conexiones que había creado en sus reuniones anteriores lo acompañarían, como si las historias de los jardineros pudieran proyectarse en su propia narrativa. Comenzó su presentación. Con cada palabra, el eco de inquietud y autocrítica que había sido su compañero se desvanecía poco a poco. Compartió el desafío de transformar desperdicios en algo útil, convirtiendo su propia experiencia de sentirse menospreciado en una herramienta que promueve la autosuficiencia y el emprendimiento. Los empresarios escucharon con atención, y la adversidad que Alejandro había sentido se transformó en una conexión evidente.
Al llegar a la parte clave de su discurso, invitó a algunos jardineros a compartir su experiencia con la herramienta. El anciano que había mostrado tanta sabiduría en su primera reunión volvió a hablar. Su voz, llena de sentimientos, capturó el corazón del público. Su relato de cómo la invención de Alejandro había cambiado su forma de trabajar resonaba genuinamente con las aspiraciones de todos los presentes. La sala se llenó de murmullos de aprobación y curiosidad. Sin embargo, no todos los rostros eran cálidos. En el fondo, algunos empresarios intercambiaron miradas escépticas. Con un movimiento intranquilo, Alejandro buscó a su mentor en la multitud, quien le había enseñado a resistir la crítica. Respiró profundamente, recogiendo el valor que había cultivado en sus anteriores encuentros. Esto era más que presentar un producto, era el momento de demostrar que su herramienta era el vehículo para un cambio tangible. Tras la presentación, llegaron las preguntas. Algunas eran críticas constructivas, pero otras se sentían como ataques velados. Había que abordar la competencia, el costo de producción y la viabilidad financiera. Alejandro, con su corazón en la garganta, respondió con sinceridad. Pero cada obstáculo creaba una nueva chispa de determinación en su interior. No era solo un invento, era la prueba de su crecimiento personal. El momento culminante se dio cuando un joven empresario abrió la puerta para una posible colaboración, pero en lugar de emoción, Alejandro sintió un nudo en el estómago. Sabía que la propuesta era un paso hacia el futuro que había visualizado, pero los ecos de sus temores surgieron. ¿Era capaz de comprometerse sin perder su autenticidad? Con una mezcla de angustia y esperanza, cerró la conversación, prometiendo dar sus respuestas después de una profunda reflexión. Todo había cambiado, pero la batalla interna aún no había terminado. En su voz resonaba la pregunta crucial: ¿habría logrado realmente consolidar su misión sin ceder a la presión externa? Mientras abandonaba el escenario, Alejandro sintió que la lucha por su verdadera esencia apenas comenzaba. La luz del atardecer se filtraba nuevamente, desdibujando el límite entre el miedo y el crecimiento. Una verdad se instauró con fuerza en su ser: su viaje no se trataba de obtener la aprobación de otros, sino de honrar la transformación que había logrado. Y este proceso lo llevaba a la siguiente encrucijada. El verdadero desafío estaba aún por llegar, pues ahora, enfrentarse a un mundo de oportunidades significaba también tener que lidiar con la complejidad de decisiones que probarían su carácter. ¿Se permitiría ser guiado por la emoción del momento, o mantendría el rumbo hacia la autenticidad que tanto había buscado? La siguiente decisión podría redibujar su camino de una manera irrevocable. Alejandro se encontraba en un punto crítico. Mientras caminaba por las calles iluminadas de la ciudad, cada paso resonaba en su mente como el eco de su reciente experiencia en el escenario. La incertidumbre lo envolvía, al mismo tiempo, la posibilidad de un futuro en el que su herramienta prosperaba lo tentaba. Sin embargo, la colaboración propuesta lo asustaba. ¿Cómo podría asegurar que su visión se mantuviera intacta, incluso si se unía a una empresa que podría cambiar el rumbo de su trabajo? Pasó sus días siguientes sumido en un vaivén emocional. Se obsesionó con el análisis de su discurso, desmenuzando cada palabra, cada pausa. Conciliar la vocación con el éxito empresarial se volvió una necesidad imperiosa, y mientras trataba de encajar su mensaje en un formato que satisficiera a los inversores potenciales, sentía que se esfumaba la esencia de lo que había creado. La herramienta, que había sido fruto de su pasión, se convertía poco a poco en un producto susceptible de ser moldeado por exigencias ajenas. De vuelta en su pequeño taller, miró el prototipo. La durabilidad de los materiales, el ingenio detrás de cada componente, cada pequeño detalle era parte de su historia. Debía confrontar la realidad de su invención. La satisfacción personal debía coexistir con la realidad del mercado. Este dilema lo llevó a pasar horas investigando sobre contratos, términos de colaboración y la cultura empresarial. Sabía que debía entrar en ese mundo, pero con un conocimiento sólido. La falta de preparación sería un error que no podía permitirse. Se levantó cada mañana decidido a educarse. Se inscribió en cursos de gestión y emprendimiento, con la firme intención de empoderarse con las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas.
En una de esas sesiones, un mentor compartió un consejo que resonó con Alejandro. Conocer tu producto no es suficiente, debes conocer a tus socios, tu mercado y, sobre todo, a ti mismo. La idea de conocerse a sí mismo lo llevó a un viaje interno. Comenzó a evaluar sus propios valores, sus límites y sus ambiciones. Se preguntó si, en su búsqueda por el éxito, estaba dispuesto a renunciar a parte de su autenticidad. La voz del anciano jardinero que había compartido su historia en la presentación volvió a resonar en su mente. La jardinería es más que trabajo, es un estilo de vida. Alejandro comprendió que su herramienta no solo representaba un cambio físico en el trabajo del jardinero, sino un cambio en la vida de quienes la usaban. Un día, mientras revisaba las ganancias potenciales de la colaboración a la que había dicho que consideraría, se dio cuenta de una verdad incómoda: más allá del dinero, lo que realmente buscaba era el reconocimiento de su esfuerzo, un camino que hubiera valido la pena. Sintió una profunda llamada a un equilibrio entre sus ideales y la realidad del mundo empresarial. Su objetivo no podía centrarse solo en el éxito inmediato, debía ser capaz de sostenerse a largo plazo. El cambio vital que experimentó tuvo un efecto inmediato en su postura. Comenzó a comunicarse con otros emprendedores, consultando sus experiencias sobre las colaboraciones. Comprendió que aprender de los errores ajenos podría ayudarlo a anticipar los posibles retos que enfrentaría. Así, cada conversación se convirtió en un peldaño hacia la resolución interna que tanto anhelaba. Mientras Alejandro navegaba por este laberinto de decisiones, su mente se llenó de preguntas. ¿Podría encontrar un modo de hacer casi todo lo que deseaba? ¿Sería posible una colaboración que lo empoderara sin arriesgar su esencia? Estas reflexiones lo llevaron a vislumbrar la figura de un posible aliado en el horizonte, alguien que podría ayudar a cristalizar su visión sin desvirtuarla. La cita estaba fijada, pero la ansiedad volvió a apoderarse de él. ¿Debería hablar con franqueza sobre sus preocupaciones, o era momento de poner en la mesa su visión de manera más audaz? Tenía la oportunidad de dejar clara su posición, pero el miedo a ser malinterpretado amenazaba con frustrar sus expectativas. Mientras se preparaba para el encuentro, una sombra de duda lo cruzó. Se dio cuenta de que no solo estaba negociando una alianza, sino que también estaba negociando consigo mismo. La balanza estaba a punto de inclinarse. Su autenticidad podría verse vulnerada. ¿Qué haría Alejandro cuando se enfrentara finalmente a esa elección? Su vida estaba a punto de tomar un rumbo inesperado, pero para ello, debería estar listo a hacer lo que nunca se había atrevido a hacer: hallar su propia voz en medio de un mar de decisiones. Los nervios se agolpaban en el estómago de Alejandro mientras se sentaba frente a su posible aliado. Era un encuentro que prometía, aunque la incertidumbre todavía le podía. Aquel individuo había llegado altamente recomendado y tras revisar su trayectoria, Alejandro intuyó que podría ser el socio que necesitaba. La oficina era moderna, llena de luz natural que se deslizaba por las ventanas. Cada mueble, cada elemento estaba colocado de forma intencionada, y esa sensación de orden solo aumentaba la tensión que él sentía. Focalizó su atención en los detalles, buscando seguridad en cualquier cosa tangible que lo rodeara. Entonces, el instante decisivo llegó, el hombre entró y, tras un saludo cortés, se sentó frente a él. Ambos comenzaron a hablar. Alejandro sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. Las preguntas iniciales fluían con naturalidad y poco a poco, el diálogo se adentró en un territorio más profundo. La dirección de la conversación lo llevó a la esencia de su trabajo. Era momentáneo, pero crucial. Mientras el otro hablaba de cifras y más cifras, Alejandro recordaba cada instante que había dedicado a crear su herramienta, cada pequeño obstáculo que había superado solo para llegar allí. No podía perder de vista lo que representaba. Tras varias interacciones que parecían danzarse en una pista precaria, la conversación se tornó más clara. Ante la propuesta de una asociación que, a la superficie, parecía prometedora, la voz interna de Alejandro comenzó a retumbar. No quería ser el creador de un producto masivo, quería ser el artífice de una experiencia valiosa, no solo un observador en la sombra de un legado ajeno. Estamos hablando de una inversión significativa, decía su interlocutor, ajeno a la tempestad que se generaba en el interior de Alejandro.
Con tu talento y nuestra infraestructura, podemos hacer que esto realmente funcione. En ese momento, sin esperar que la pregunta sobreviniera, también supo que debía hacer algo más. Era el momento de confrontar su auténtico deseo. Consciente de la posibilidad de arriesgar una oportunidad dorada, Alejandro se aclaró la garganta y, con una decisión deliberada, le preguntó al ejecutivo: ¿qué es lo que busca usted realmente en esta colaboración? El silencio llenó la sala por un instante. Se vio la sorpresa en la expresión del ejecutivo y para Alejandro, aquello fue como una bocanada de aire fresco. Ahí estaba, sin saberlo, reafirmando su lugar en aquella negociación. La respuesta llegó a cuentagotas, ponderando cada palabra como si cada sílaba diera forma a un futuro que podría moldear o destruir. Buscamos rentabilidad, claro, pero también queremos marcar un hito. Lo que se desea es un producto que deje huella en el mercado. Alejandro frunció el ceño. ¿Huella? ¿Era eso lo que él quería, ser parte de un engranaje que no controlaba? Se sentía aún más decidido a buscar su norte. La autenticidad de su obra, y no solo su éxito, debía ser el criterio con el que debía guiarse. Con cada palabra que usaba, renovaba su voluntariado hacia la claridad. Había comenzado a visualizar un escenario en que ambas partes pudieran florecer mediante un compromiso compartido. Decidir un rumbo que incluyera su voz estaba empezando a asomarse como una posibilidad real. Sin embargo, el temor todavía acechaba en sus esquinas, y la posibilidad de no alcanzar un verdadero entendimiento comenzaba a pesar. Cuando el encuentro culminó con una promesa de seguir dialogando, Alejandro sintió como si un peso se levantara de sus hombros. A medida que salía, comenzó a contemplar nuevas preguntas. ¿Era veraz en sus aspiraciones? ¿Estaba dispuesto a estar solo si se encontraba en el camino incorrecto? No existía una respuesta clara. Una semana después, preparándose para una llamada decisiva con el socio potencial, Alejandro encontró una nota en una de sus libretas, escrita hace meses durante un desahogo emocional. Tu voz es tu poder, no lo entregues. Las palabras resonaban en él como un mantra. El momento se acercaba, pero no sabía si podría mantener esa claridad en medio de la presión del mundo empresarial. ¿Convertiría sus dudas en diálogos productivos, o se vería arrastrado por el torrente de los compromisos ofrecidos? La inquietud crecía, y su temperatura emocional se intensificaba. La línea que separaba su esencia del mundo exterior empezaba a ser peligrosa, y cada paso que daba destinaba a una decisión inminente. El dilema continuaba, pero había algo claro: la próxima vez que se sentara en esa llamada, no sería solo por las cifras, sino por la seguridad que había comenzado a descifrar. Pero, ¿sería suficiente para que su voz resonara por encima del ruido externo? La preparación para esa llamada se volvía apremiante, y solo unos minutos más tarde, su teléfono vibró. Era el momento de la verdad. ¿Sería capaz de defender su visión en un mundo donde la presión parecía superar la moral? La llamada comenzó, y en el instante en que conectó con su posible socio, Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. La voz del hombre resonó por el altavoz con una confianza casi aplastante, y él, a pesar de su preparación, se sintió como un aprendiz ante un maestro. Sin embargo, en lo profundo de su ser, sabía que había llegado el momento de demostrar que tenía tanto que ofrecer como aquel ejecutivo. Hola, Alejandro. Estoy ansioso por discutir los detalles de nuestra posible colaboración, comenzó el hombre. Y esas palabras fueron suficiente para poner en marcha la tensión en su mente. Mientras escuchaba las frases cuidadosamente pautadas, Alejandro buscaba no solo captar el contenido lógico de la conversación, sino, más importante aún, los subtextos que podrían delinear las verdaderas intenciones del otro. No se trata solo de cifras. Quiero asegurarme de que nuestra visión compartida sea sólida, respondió Alejandro, desafiando el guión que esperaba que siguiera. Sus palabras estaban cargadas de una determinación renovada. Si quería cimentar su lugar en esta negociación, debía presentar su auténtica esencia, no solo por un interés transitorio. La contestación del socio potencial fue rápida, como un golpe directo. Entiendo tus preocupaciones, pero lo que el mercado quiere son resultados. No podemos permitirnos el lujo de complicaciones emocionales, Alejandro. Esa frase resonó en su interior como un eco.
La lucha entre la rentabilidad y la autenticidad no era solo profesional, sino profundamente personal. Alejandro se sintió invadido por una necesidad urgente de reconectar con su motivación original. Recordó cada noche en vela y cada esfuerzo por crear algo que tuviera un propósito. No era solo una idea, era su vida. Fue entonces cuando comprendió que la conversación no trataba solo de números, sino de su convicción. Con el peso del futuro sobre sus hombros, Alejandro inhaló profundamente y sin vacilar expresó: «No estoy aquí solo para llenar un hueco en el mercado. Quiero que lo que construyamos realmente resuene con quienes lo usen. Estoy dispuesto a negociar, pero necesito saber que mi voz tendrá un peso real en este proceso». Hubo un silencio palpable al otro lado de la línea. Fue como si la atmósfera se espesaría y cada segundo se alargara. Alejandro se preguntó si había ido demasiado lejos, si había arriesgado su futuro en una simple afirmación de su verdad. Sin embargo, la respuesta llegó como una revelación. «Valoro tu pasión, Alejandro. Quiero que te involucres en la concepción del producto». Pero las palabras restantes se desvanecieron en un murmullo incoherente mientras Alejandro reflexionaba. De pronto, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era negociar con el socio, sino enfrentarse a la duda que anidaba en su corazón. Tenía que estar listo para afrontar las consecuencias de sus decisiones. No tiene sentido crear algo en lo que no creo. ¿Podemos llegar a un acuerdo que respete nuestra integridad?, insistió, sintiendo cómo cada palabra se cargaba de relevancia. La respuesta de su interlocutor fue evasiva, oscura. «Eso debemos discutirlo más a fondo». Alejandro tomó nota mental de esa ambigüedad. Le preocupaba que una inclinación hacia las palabras ajenas lo llevara a comprometer sus propios principios. A medida que la llamada llegó a su fin, Alejandro sintió la erupción de una nueva claridad. No importaba el resultado, sino lo que estaba adquiriendo en el proceso. Había alargado la red que lo mantenía atrapado, y aunque aún retumbaba la presión de las decisiones inminentes, su voz ya se había hecho escuchar, y eso era suficiente. Una vez colgada la llamada, cerró los ojos, sintiendo la energía que había liberado. El arrepentimiento llegó a su mente como un susurro, pero él se negó a dejar que se asentara. Era el momento de fraguar su camino, no solo como un emprendedor, sino como un individuo que tenía algo genuino que compartir. Pero justo cuando su mente comenzaba a calmarse, un mensaje entró en su teléfono. Era un antiguo colega que había recorrido caminos similares y que ahora se encontraba en una posición de influencia. El mensaje provocó una chispa de curiosidad. «Hay algo que debes saber sobre nuestra industria. Es algo que podría cambiar completamente tu perspectiva. Hablemos». El llamado a la acción era claro, y se precipitó en él una nueva duda. ¿Era este el momento de explorar más allá de lo conocido o de cerrar filas firmemente en su propia visión? Volvía a estar en la cuerda floja, un giro inesperado reavivando las tensiones que había empezado a desterrar. Con el teléfono aún en la mano, Alejandro sintió como la inquietud se apoderaba de su mente. La oferta de su colega resonaba como un eco incontrolable, llevándolo a un cruce de caminos. Por un lado, la oportunidad de acceder a un conocimiento privilegiado y por el otro, la firmeza de su propia misión. Esa tensión entre la curiosidad y la convicción lo empujaba a un terreno desconocido. Decidido a encontrar claridad, se levantó de su silla y comenzó a caminar por su pequeño espacio de trabajo. Las paredes estaban cubiertas con post-its que contenían ideas, sueños inacabados y recordatorios de su propósito. Un lugar que había sido testigo de su dedicación y pasión. Pero ahora, ese mismo espacio se sentía como una prisión de dudas. La transformación fue inminente. Con cada paso, Alejandro reflexionaba sobre lo que había construido hasta ahora. La visión que había cultivado no era sencilla. Había invertido no solo tiempo, sino una parte de sí mismo en cada proyecto, cada conversación, cada rechazo que había recibido. Entonces, un diálogo interno comenzó a tomar forma. ¿Era sensato abrirse a una nueva perspectiva? ¿Podría, de alguna manera, combinar su esencia con el conocimiento que su colega prometía compartir? Al llegar a la ventana, miró hacia el horizonte. La ciudad, vibrante y bulliciosa, parecía ofrecer un sinfín de posibilidades, pero era su bienestar emocional lo que se encontraba en juego.
La urgencia de encontrar su lugar en la industria chocaba con la necesidad de permanecer fiel a sí mismo. Sería una batalla contra la inercia que siempre amenazaba con llevarlo por el camino más fácil. A medida que la tarde avanzaba, se sentó de nuevo en su escritorio, decidido a clarificar su posición. Tomó un cuaderno y comenzó a anotar lo que realmente deseaba, ese discernimiento entre la autenticidad y el éxito. La idea de trabajar con alguien que podría ofrecerle un atajo al conocimiento lo atraía, pero también temía que ese atajo pudiese convertirse en una trampa. ¿Podía realmente permitirse el lujo de arriesgar su visión? La concentración lo llevó a escribir con frenesí, y en cada palabra se sentía más seguro de lo que debía hacer. Comenzó a delinear su propio enfoque, fusionando su deseo de innovar con las experiencias de quienes le habían precedido. Luego, se topó con un concepto que lo capturó: la posibilidad de convertir lo que muchos descalificaban como basura en algo verdaderamente significativo. ¿Podría utilizar esa idea como un trampolín hacia una solución válida para los problemas actuales? La idea lo electrizó. La noción de crear un producto que no solo generara beneficios, sino que también despertara una conexión emocional con sus futuros consumidores, era lo que siempre había buscado. Era el momento de profundizar en ello. Mientras se sumía en sus pensamientos, el sonido de una notificación familiar lo sacó de su concentración. Un mensaje de voz de su colega que había dejado un pequeño rastro de inquietud a su paso. Alejandro, por favor, entiende esto: el secreto que tengo es la clave, transformarás lo que creías imposible. Esa frase vibró en su interior. ¿Transformar lo imposible? ¿Se trataba de un camino que lo alejaría de sus principios o una llave para liberarse? Teniendo ese dilema en mente, Alejandro entendió que debía ser valiente. Era tiempo de afianzar relaciones, explorar nuevas ideas, pero nunca comprometer su integridad. Para seguir adelante, tendría que confrontar su propio miedo al cambio. Con una mano en su corazón y la otra sobre el cuaderno repleto de ideas, tomó aire y decidió que daría una oportunidad a su colega. Pero solo si eso significaba expandir su visión, no sacrificarla. La siguiente mañana, Alejandro se preparó para una reunión crucial. Tenía que escuchar lo que su antiguo colega tenía que decir, aprender de ello, y evaluar si podía encajar en su propia narrativa. Pero apenas cerró la puerta de su casa, un mensaje inesperado llegó: la reunión ha cambiado. Te espero en el antiguo taller. Una sensación de inquietud le recorrió el cuerpo. La incertidumbre estaba de vuelta. ¿Sería un encuentro que lo acercaría a la transformación que anhelaba o una trampa disfrazada de oportunidad? La prueba de fuego se acercaba rápidamente, y Alejandro entendió que el momento crítico había llegado. Tendría que abrirse a lo desconocido y, al mismo tiempo, proteger lo más valioso que tenía, su esencia. La tarde en el viejo taller olía a madera y metal, un aroma que resonaba con el eco de sus sueños y frustraciones. Alejandro había llegado preparado, pero la energía del lugar había despertado viejas memorias que lo llenaban de una mezcla de temor y determinación. Sabía que la reunión con su antiguo colega sería fundamental, pero también cuestionaba la dirección que tomaría su camino. Cuando entró, su colega lo esperaba, rodeado de herramientas y piezas que podían representar tanto un futuro prometedor como su propio desgaste personal. Las palabras fluyeron rápidamente. Al inicio, Alejandro escuchó las ideas sobre tendencias de mercado, costos y producciones masivas. Sin embargo, cada vez que su compañero mencionaba cifras, él sentía que algo interno se oprimía, como si su esencia se diluyera en ese discurso enfocado solo en el rendimiento. Pero en un momento de claridad, Alejandro decidió romper el ciclo. Con voz firme, interrumpió. Lo que he creado es más que un producto. Es un símbolo de lo que muchos consideran desechos, de un enfoque que transforma la adversidad en oportunidades. Si vamos a hacer esto, necesito asegurarme de que nuestra cooperación respete esto, manifestó. El silencio cayó entre ambos mientras las palabras de Alejandro se asentaban en el aire. Su colega lo miró, asombrado por esa afirmación tan directa. Este no era el joven inseguro que había conocido, era alguien que había tomado el control de su narrativa. Sus recuerdos con los jardineros y su conexión con su comunidad pesaron en cada sílaba que entregó. La verdad latente en su ser comenzó a tomar forma, y supo que había llegado al eje de su transformación.
Sin embargo, su colega no estaba completamente preparado para escuchar. Entiendo lo que dices, pero necesitamos enfocarnos en lo que puede atraer al mercado masivo. No en lo que puede parecer ideal, replicó, con un tono de advertencia que claramente mostraba su intención de seguir el guión tradicional. Pero el mercado también necesita un cambio de perspectiva. Necesita autenticidad, repuso Alejandro, elevando su voz. Se dio cuenta de que el eco de su abuelo resonaba en su mente, recordándole que no estaba solo. Se trataba de crear algo que no solo funcionara, sino que significara algo en la vida de las personas. Si no respetamos la historia detrás de este proyecto, ¿no será más que uno más perdido en la multitud?, argumentó nuevamente, con una ferviente convicción. El compañero se quedó en silencio, pensativo, y por un instante, Alejandro sintió que la balanza se estaba inclinando ligeramente a su favor. ¿Estaría logrando combinar sus más altas aspiraciones con el pragmatismo que requería el mercado? Poco a poco, el diálogo transformativo se fue estableciendo. Aunque la conversación estaba llena de tensiones, también se convirtió en un espacio de aprendizaje mutuo. Alejandro comenzó a ver cómo algunos conceptos de su colega podían integrarse sin sacrificar su esencia. Juntos, exploraron la posibilidad de crear una narrativa en torno al producto que no solo hablara de rentabilidad, sino que también honrara la historia detrás de cada pieza. Una vez culminada la reunión, Alejandro sintió que había dado un paso monumental. No solo había defendido su visión, sino que también había encontrado un motivo de colaboración genuina. Comenzó a percibir que fusionar sus ideales con la realidad del mercado podría ser posible, aunque las sombras de la duda aún pululaban en su mente. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Trabajaron en el desarrollo de un plan y, a la vez, Alejandro comenzó a sentir que su voz se fortalecía con cada conversación. Aprendió a negociar no solo con la mente, sino también con el corazón. Cada vez que exponía su idea a un nuevo grupo, la aceptación iba acompañada de más colaboraciones posibles. La energía que había estado contenida en él durante tanto tiempo ahora fluía hacia afuera, generando un aire de confianza que se reflejaba en su comportamiento. Nuevas presentaciones se planearon y así, Alejandro se preparó para enfrentar no solo a los empresarios que una vez le habían dado miedo, sino también a la versión temerosa de sí mismo que había estado escondida. En cada pequeño éxito, la ansiedad disminuía y en su lugar surgía una nueva emoción, la satisfacción. Era evidente que había viajado desde el punto de salir de la sombra de la duda hacia una posición donde su voz realmente importaba. El día del lanzamiento de su nuevo prototipo llegó. La sala estaba llena de potenciales inversores, antiguos colegas y miembros de la comunidad que habían apoyado su visión desde el inicio. Al ver las caras conocidas, comprendió que no solamente vendía un producto, sino que estaba ofreciendo una parte de sí mismo. Cuando se dio el turno de hablar, su voz fue clara y segura. Las palabras brotaron con fluidez. Habló de sus temores iniciales, de la incertidumbre que siempre había estado presente, pero en vez de dejarse abrumar, utilizó esas experiencias como base para su presentación. Compartió cómo en cada desecho había encontrado una posibilidad y cómo quería que su creación no solo facilitara el trabajo, sino que cambiara la narrativa de quienes la usaban. A medida que concluía, imaginó a su abuelo observando con orgullo. ¿Había logrado mostrar que los sueños pueden incluso nacer de lo que otros desechaban? Cuando terminó, el aplauso resonó por toda la sala. Su corazón latía como si quisiera saltar del pecho. Había conquistado no solo a su audiencia, había conquistado su propia ansia de ser visto. Los días que siguieron no trajeron solo éxito comercial. La conexión emocional que había forjado a través de su historia resonó en la vida de otros. Las historias de aquellos que utilizaban su herramienta comenzaron a fluir, y cada testimonio era un recordatorio de que lo que había creado era significativo. Alejandro comprendió que la validación externa no era el objetivo. Había encontrado el valor interno que siempre había buscado. Así, mientras Alejandro avanzaba, ya no veía basura barata en su entorno. En su lugar, veía posibilidades infinitas. Su transformación no solo era visible en el éxito de su herramienta, sino también en la aceptación de quién era verdaderamente. Había dejado atrás el miedo y había plantado raíces firmes en la autoconfianza.
Por primera vez, se sintió completamente libre. No solo había transformado la materia, había transformado su vida. Entonces, miró hacia el horizonte y sonrió. El futuro estaba lleno de posibilidades, y él estaba listo para enfrentarlo. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y demostrar que estas historias cuentan. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. El viaje hacia la superación personal merece ser compartido.